vamos a disfrutar en tu presencia, en donde tu palabra va a ser expuesta, va a ser dada. Te pedimos que uses la vida de tu siervo, el pastor, que al abrir su boca le sea dada toda elocuencia, pero por medio de tu Espíritu Santo y la guía tuya, Señor, que al abrir su boca sea llena de ti, en el nombre de Jesús, y que nuestros corazones estén dispuestos, atentos, abiertos a recibir tu palabra y a obedecerla, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano querido, yo le invito a abrir la palabra de Dios en la epístola de Filemón. Filemón, seguimos con Filemón. Ya estamos terminando Filemón. Filemón, versículo 25. Hemos llegado al final de la epístola. Gloria a Dios. Dios le ha hablado a través de esta carta preciosa. El Señor nos habla. El Señor trae consejo, trae mensaje a nuestra vida, nos redarguye. El Señor a través de su palabra nos exhorta, hermano querido, ¿sí? Por eso le damos gracias a Dios por compartir su palabra. Bueno, yo le invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor, ¿sí? Gloria a Dios. Y vamos a leer Filemón capítulo, versículo 25. Y dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Lo leemos nuevamente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. Decíamos que hemos llegado al final de la epístola. Hemos llegado al final de esta carta preciosa donde vimos la demostración del poder perdonador y restaurador de Cristo Jesús, ¿no? O de Dios para con cada una de nuestras vidas. Y de esa manera nosotros poder tomar ese ejemplo y también proceder con aquellos que quizás nos han ofendido o han tenido una actitud como pasó en esta situación entre Onésimo y Filemón. Vemos que Pablo termina su carta con este deseo, ¿no? De que la gracia del Señor Jesucristo sea con, ¿cómo decía? Con vuestro espíritu. Esa gracia, que lo vimos también reflejado en el versículo 3, si nosotros vamos al versículo 3, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese que Pablo siempre comienza y termina poniendo en primer, como el objetivo de las cosas y de nuestra vida a Cristo Jesús. La gracia y la paz sea con cada uno de nosotros, ¿no? Lo hacía Pablo en distintas cartas, en este caso en un asunto especial para con Filemón, pero en las distintas cartas para los Colosenses, Filipenses, Efesios, para todas las cartas que escribió a las iglesias, Pablo se dirige de esta manera, poniendo a Cristo en primer lugar, ¿no? ¿Y esto qué denota? O trae un sentido de pertenencia, hermano, en la iglesia, y un sentido de unidad. Esto es lo que muestra que la gracia y la paz, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, como le decía Pablo a Filemón. Ahora, ¿qué significa gracia? Vamos a ver un poquito qué dice el diccionario, o en el Antiguo Testamento, en el hebreo del Antiguo Testamento, en el hebreo gen, que es H-E-N, no sé cómo se pronuncia, pero es gen, y en el Nuevo Testamento en griego, charis, significa favor o bondad. Eso significa gracia. Favor o bondad, ¿no? Especialmente si ha sido ganada o ha sido obtenida sin merecerla. Esa es la gracia, el favor y la bondad. Es el regalo de Dios, hermano. La gracia, esa gracia que fue derramada por medio de Cristo Jesús. Por parte de Dios, ¿para quién, hermanos? Para la humanidad, para todo ser humano, para el hombre y para la mujer. Para todo fue derramada esa gracia, la cual no merecíamos. Nosotros no merecíamos la gracia, pero ese favor vino a nuestras vidas.
Y nosotros necesitamos el perdón y la gracia del Señor, ¿no? Porque recordemos que estamos separados de Dios por haber desobedecido, por haber pecado. El pecado nos separa de Dios. Y esa separación nos lleva a una condenación eterna. Entonces era necesario que la gracia de Dios viniera a todos aquellos que quisieran tomarla. Ese favor, sin merecerlo, que lo recibiéramos por Cristo Jesús. Dice que Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Él nos dio vida cuando toda la humanidad estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cómo obtenerla? ¿Cómo obtenemos esta gracia? Únicamente se obtiene, hermano. Y es fundamental conocer esto. Quizá usted ya lo sabe, pero es importante conocerlo y reforzarlo, que se obtiene únicamente por fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. La gracia se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús. Obtenemos la salvación. Por eso dice Tito 2:11, si quiere tomar nota allí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No a algunos que quizás muchas veces dicen que son predestinados. No, a todos los hombres. Dios escogió a todos aquellos que quieran venir a Él en arrepentimiento y recibir la gracia y recibir la salvación, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es por eso que la gracia de Dios no tiene límites y concede la salvación para todos los que se acercan por medio de Cristo Jesús. Él es el canal, Él es el vínculo. Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres por medio de Él. Por eso dice Efesios 2, del 8 al 10. Si algún hermano lo tiene y lo quiere leer. Efesios 2, del 8 al 10. Fíjense qué preciosos son, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios, fíjense qué clarito que es la palabra de Dios, ¿no? Somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos, hermano? Por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Señor, porque somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por eso que adoramos a Dios, exaltamos, glorificamos su nombre, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Con gratitud. ¿Con esa gratitud hacia quién? Hacia Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Y por eso el motivo de la reunión, por eso el motivo de congregarnos, por eso el motivo de darle gloria y alabanza a Dios como cuerpo que somos en Cristo Jesús, ¿no? No es por obra, hermano querido, dice su palabra, leíamos allí. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Muchos confunden y se creen que es por obras, que necesitamos hacer algo para obtener la salvación, que necesitamos esforzarnos o sacrificarnos en algo para obtener la salvación. Hubo un solo sacrificio y era acepto delante de Dios. No había otro. Nadie podía hacerlo, solamente Cristo, el unigénito de Dios, el Santo. Solamente Él dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Qué precioso, hermano, ¿no? Por eso no hay ninguna acción y ninguna obra que nosotros por la cual podamos ser salvos. ¿Somos salvos por quién? Por Cristo Jesús. Es importante tener estos conceptos porque es la doctrina del Evangelio, hermano querido. Muchos tergiversan y sacan de contexto y creyendo de que tenemos que hacer algo. Ahora, nosotros somos salvos por gracia, por esa gracia de Dios, por medio de Cristo Jesús, por fe en Cristo Jesús. Pero fíjese, para buenas obras, para andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano.
Dios ya las preparó y nosotros decidimos, porque Dios nos eligió, pero decidimos, porque tenemos libertad para decidir si quiero la vida o quiero la muerte, si quiero la luz o las tinieblas, si quiero andar conforme al propósito de Dios o quiero andar como a mí me parece. Nosotros decidimos andar en las obras, en las buenas obras que Dios preparó de antemano. No se confunde el concepto, simplemente debemos entenderlo, que somos salvos por medio de la fe. Esa gracia, ese favor de Dios vino a nosotros por medio de haber creído nosotros en Cristo Jesús y para después caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Amén. Para andar ¿cómo? ¿Cómo andamos? Después que somos salvos por Cristo Jesús, en obediencia a su palabra, con una actitud de servicio, con una actitud de ponernos en ayuda hacia los demás, hacia tu prójimo. Jesús nos dijo amar a vuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Con cariño, con amor, con respeto, con dedicación, hermanos queridos, con benevolencia, porque Él es bueno y tenemos de Él en nuestra vida. La esencia de Dios está en nosotros. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la seguridad, el testimonio. Él testifica que Él es santo, le da testimonio a nuestro espíritu para que nosotros descansemos de que verdaderamente somos hijos de Dios. En medio de las dificultades que podamos vivir, y fíjense si vivimos, disculpen, en esta sociedad, ¿no? En esta Argentina con situaciones que se presentan, ¿no? ¿Cuántos están desesperados, ansiosos y están con miedo? Pero nosotros estamos confiados en ¿quién? En Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo, decíamos, da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. Entonces estamos seguros en Él, hermano. No somos salvos para nuestro beneficio solamente. Porque ahora, cuando usted obtiene la salvación por Cristo, ¿recibe un beneficio? Claro que sí, la vida eterna. Si perseveramos, lo vamos a tener. Pero no solo de esa manera para nosotros, sino también para dar para Él. Esa salvación también es recíproca, es para Él, para darle la gloria a Él y para que podamos y para que la iglesia pueda ser edificada en Cristo Jesús. Fíjese, hermano, qué importante y qué precioso. Por eso Pablo le decía a Filemón, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Iba más allá de unas palabras simples que hablaba simplemente, que tomaba énfasis en todo nuestro ser, en todo nuestro corazón, con nuestro espíritu. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa gracia que es el favor de Dios, la tenemos nosotros por medio de Cristo. Podemos ver de que desde el comienzo, hermano, hasta el final de la carta, Pablo le muestra a Filemón, le muestra a Onésimo, le muestra a la iglesia que se reunía allí en su casa, nos muestra a nosotros los lectores hoy y hacedores de su palabra, y aquellos que no son hacedores, aunque practiquen su palabra y obedezcan a Dios, no, nos muestra cómo proceder en nuestro diario vivir. Desde el comienzo hasta el final, estos 25 versículos que son enriquecedores para nosotros, para nuestra vida diaria y para nuestro andar diario y nuestro caminar en comunión con Dios. Es precioso, hermanos, y hemos desglosado y hemos desmenuzado la palabra de Dios. En cada uno de estos puntos podemos ver qué rico que es y de bendición para nuestras vidas. Ahora que nosotros, a través de esta forma y de esta manera, de estos principios, vivamos conforme a ellos. No solamente que los conozcamos, sino que los pongamos por obra, que accionemos en la palabra de Dios, para que los frutos sean dignos en nosotros, por Cristo Jesús, no por nosotros, sino por Cristo. Entonces, de esta manera nosotros estamos poniendo los principios, los valores de la sana doctrina de Cristo. Lo que Jesús nos enseñó, estamos poniendo sobre el fundamento que es Cristo, como decíamos domingos anteriores. Qué importante es edificar con su palabra en nuestras vidas
sobre el fundamento que es Cristo. Y si edificamos sobre ese fundamento, no vamos a movernos. ¿Saben por qué? Porque no es por nosotros, sino que por su gracia. Por eso, bueno, me trae justo el recuerdo del sermón de hoy. El título del sermón es Por su gracia. Por su gracia, de ello estamos hablando, hermano querido. Y podemos ver y vamos a hacer un análisis de que la gracia de Dios está en nosotros y vamos a repasar un poquito desde todos estos versículos de qué manera la gracia de Dios en nosotros se manifiesta en distintos puntos de los cuales tenemos que proceder, tenemos que obrar, tenemos que caminar y accionar. Si podemos ver del versículo 1 al 3, nosotros veníamos hablando de la gracia y de la paz, ¿se acuerdan? Y Pablo por medio de esta carta nos enseña a caminar en comunión con Dios, en comunión con nuestros hermanos, siendo servidores en la obra de Dios, dando que gloria y alabanza a Cristo Jesús. Teniendo presente, hermano querido, en nuestra vida, que si no es por su gracia y su amor, nunca tendríamos paz para con Dios. Por eso, Pablo se expresa a la iglesia y a los hermanos, y a Filemón en este caso, la gracia y la paz sean con vosotros. Esa gracia divina de Dios, que si no fuera por Él, nada podríamos hacer. Hubiéramos estado, como decíamos, perdidos, condenados en nuestros delitos y pecados. Del verso 4 al 7 podemos ver que habla de agradecer y de orar. Habla de un agradecimiento, ¿no? Tener presente que por su gracia debemos llevar una vida de agradecimiento y de continua oración. De orar sin cesar. De continua oración, hermano querido. Que la oración en nosotros sea ese estilo de vida que está dentro nuestro. Porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y a través de esta manera animar, consolar, confortar el corazón de ¿quién? De nuestros hermanos en la fe. Esa oración como la que Pablo hacía, como la que los colaboradores también hacían, confortar a los demás, animarlos. Del verso 8 al 11 nos habla también y nos enseña de la intercesión. Fíjense qué hermoso, ¿no? Cuán importante es interceder por nuestros hermanos. Pablo lo hizo. Pablo intercedió por Onésimo ante Filemón. Él lo hizo. Ahora, ¿cuál es nuestro mayor ejemplo? Que el mismo Pablo imitó. Jesús. Dice que Él está a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo, hermano querido? Intercediendo por nosotros. Él intercede. Él ya no hizo, ya está listo. No, hermano, Él intercede. Porque Él va a venir a buscar lo que le pertenece. Qué precioso, ¿no? Usted es pertenencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros le pertenecemos. ¿Pero porque lo merecíamos? No. Por la gracia. Por esa bondad. Por ese regalo que es Cristo Jesús en nuestra vida. Qué precioso. Mire si Cristo no va a cuidar a la iglesia. Mire si Cristo no va a estar atento a los pasos de cada uno de los miembros de la iglesia. Por eso somos importantes, pero por Cristo. El hombre en este mundo se cree importante por sus logros y por sus hechos, que hoy están y mañana terminan. Pero nosotros, la iglesia, somos no importantes, santos por Cristo Jesús, porque fuimos santificados. Ahora caminemos en esa santidad de la cual hemos decidido andar. Gloria a Dios. Del verso 12 al 16 nos habla de ser iguales en Cristo. Mire qué mensaje. Ser iguales en Cristo. Pablo nos enseña que si nosotros estamos en Cristo, ¿qué somos? Una nueva criatura, ¿no? Fíjense, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Onésimo era un esclavo, no era un cristiano. Cuando viene Cristo Jesús, su vida cambió y es una vida nueva. El único que puede cambiar y transformar toda nuestra vida y todo nuestro ser es Cristo Jesús. Por eso Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Aquellos que vienen a Él los cambia, los transforma en una nueva criatura.
¿Sí? Dios no hace, hermano querido, acepción de personas. Por eso que somos iguales en Cristo Jesús. Él no hace acepción de personas. Por medio de Cristo Jesús fueron derribadas las barreras de raza, de nivel social, de riqueza, de educación, de personalidad del hombre y de la mujer. Por Cristo. Para Cristo no hay blanco, negro, rojo o amarillo, como le quieran llamar. Todos son iguales, porque Él dio la vida por todos y para todos aquellos que quieran venir en pos de Él. Por eso iguales en Él. Por su gracia somos hijos iguales en Cristo Jesús. Por eso esto era el pedido, el ruego de Pablo hacia Filemón, que Filemón conocía la verdad, la palabra de Dios, de que aceptara a Onésimo, que aún estaba ante las leyes humanas en una condición de esclavo, bajo la legalidad de Filemón, y se encontraba Onésimo, pero ante Dios eran iguales. Por eso nosotros como cuerpo de Cristo, nadie es más alto ni nadie es más bajo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. No son las personas. Aquellos que servimos o que estamos en el pastorado, somos colaboradores, somos meros siervos de Dios. No hay otra cosa, hermano. Es importante ponernos y ubicarnos en el lugar que nos corresponde, porque Él fue el que dio su vida. Y nosotros debemos llevar consolación. Y usted como iglesia también debe llevar reconciliación al mundo para con Dios. Así como fuimos reconciliados nosotros. Miren qué responsabilidad. Por la gracia de Dios debemos hacerlo. Reconciliar. Ahora, ¿no le da alegría a usted cuando una alma nueva llega a los pies de Cristo? Mire, creo que nos ha pasado todo porque el Espíritu Santo está en nosotros. Estamos reconfortables, estamos con gozo. Es el gozo que está dentro de nuestra vida cuando un pecador se arrepiente, porque conocemos cuál es el fin y cuál es el motivo y de dónde salió y a dónde va. Estamos seguros en Cristo Jesús. Qué precioso, ¿no? Del verso 17 al 19, Pablo decía, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Nos muestra que el amor, la misericordia y la gracia de Dios, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo dio su vida en la cruz de Calvario por nosotros. Saldó nuestra deuda, hermano querido. Ponlo a mi cuenta, dijo Jesús. ¿Y cómo era nuestra deuda? Impagable. Nadie podía pagar, por más que quieran. Ni el millonario multimillonario más grande no puede pagar esa deuda. Por eso Cristo Jesús vino y cumplió de su propia voluntad. Y no solamente Él vino de su propia voluntad, sino que en acuerdo con Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. No hubo una imposición, sino un acuerdo en amor. Ese acuerdo es el que nos trajo a nosotros paz, porque si no, no podríamos tener paz. No la paz que da el mundo, sino la paz que Él trae. Y la paz que Él trae es su palabra, es el refrigerio que nosotros podemos disfrutar. Y en este cortito tiempo que estamos juntos, podemos vivir juntos como iglesia y disfrutar de esta paz y de la misericordia de Dios, ¿no, hermano? Él sacó nuestra cuenta impagable. ¿Qué hizo? Cargó con nuestros pecados, los llevó a la cruz del Calvario y su sangre nos limpió de todo pecado. ¿Y nos libró de qué? ¿De qué nos puede haber librado? De la condenación eterna. Porque recuerdan, hermano querido, que el hombre fue separado de Dios por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero por esa gracia que es en Cristo Jesús y por creer en Él, nosotros estamos libres de condenación. Ahora te animo a que permanezcamos firmes en Cristo Jesús y que fluya continuamente esa gracia en nuestras vidas, sabiendo de dónde Dios nos sacó. Muchas veces el hombre quiere decir, sí, pero ¿a qué lo sacó? Mirá, no. Todos, hermanos queridos, estamos enemistados con Dios.
Unos de una manera y otros de otra. El hombre quiere medir los pecados. Así es el hombre. Mira de acuerdo a su vista. Ahora nosotros miramos de acuerdo a su palabra y a la misericordia de Dios. Por eso que somos iguales en Cristo. Por eso que sabemos de que Él nos perdonó a todos. A todo aquel que venga a Él, ¿no? Gloria a Dios. El verso 20 dice, ponte en su lugar. Leíamos recién, ponlo a mi cuenta. Ahora ponte en su lugar. Vemos el amor nuevamente de Dios en acción. Ponte en su lugar. Ahora nos ponemos en lugar de nuestros hermanos. Nos ponemos en lugar de aquel que está en situaciones difíciles o el que está en un momento de debilidad. Nos ponemos en lugar de aquellos más débiles. Ponte en su lugar. Digamos, poniéndonos en qué sentido. Fíjese qué nos enseña el Señor en todo esto. De que nosotros somos una familia en Cristo Jesús. Jesús, y lo dije varias veces, Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahí tenemos el sentido de pertenencia. Somos la familia de Dios. Entonces, ¿Cristo Jesús se puso en el lugar? Claro que sí. Fíjense a tal punto que dio su vida por nosotros. ¿Pablo se puso en el lugar que le correspondía? Sí, porque él había entendido y tenía la comunión con Onésimo, porque él vio el cambio, la transformación, y que Onésimo ya era una nueva vida, no era un cualquier ochanta. No, hermano, había cambiado de un estado al otro estado. Había salido de la muerte espiritual a la vida espiritual y llenó todo su ser. Entonces, él veía la acción de Onésimo, que Onésimo era un verdadero hijo de Dios. Entonces, se puso en su lugar y accionó para con Filemón, el cual había sido lastimado o había pasado una situación allí. Pero qué hermoso que nosotros tomemos esta actitud de ponernos en el lugar. Ahora, si hacemos esto, ¿no está la gracia de Dios sobre nuestras vidas? Fíjese que vamos dando vuelta en todos estos conceptos y comenzamos y terminamos en la gracia de Dios, sino por su gracia. El versículo 21 dice, miren, habla de algo importante, la obediencia. Habla de la obediencia. Cuando nosotros tocamos este tema, dijimos, ¿eres obediente? Ahora, ¿cuán importante es obedecer a Dios? Obedecer su palabra. ¿Y obedecer su palabra qué es, hermano? Es hacer su voluntad. ¿Se acuerdan cuando Jesús le toma el trago amargo? Que dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cómo lo decía? Estaba 100% hombre. Porque estaba percibiendo y sentía la presión y de la situación a la cual se exponía. En su carne, en sus sentimientos, en su vida propia. ¿Pero qué dijo? Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué precioso que nosotros tomemos el ejemplo de Cristo Jesús y digamos que no se haga mi voluntad. Aquellos que caminan conforme al Espíritu de Dios se mueven de esta manera, marcándose firmes en lo que han creído. El emocional se mueve como el mundo, hermano, de acuerdo a los gustos, de acuerdo a los sabores, de acuerdo a la forma, a la vista. Nosotros no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. ¿Y la fe en quién? No en cualquiera. Como muchas veces los hombres ponen su fe en los políticos, o en hombres, en pensadores, en científicos. No digo que no hay que reconocerlo, su labor y su tarea, pero nosotros vamos más allá, porque ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús es el fundamento, Él es la roca, y allí vamos a ser inamovibles, hermano querido, porque el Señor está con nosotros, porque estamos cimentados ¿en quién? En Cristo Jesús. Qué precioso. Por eso debemos obedecerle, por eso debemos caminar en obediencia. Ahora, Cristo fue obediente, ¿no? ¿Y hasta dónde? Hasta la muerte, dice su palabra. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Fíjense qué muerte horrenda, ¿no? Él padeció todo, santo,
puro, sin mancha. Y no es para tocar los sentimientos, es simplemente para valorar la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros no caminamos por sentir, como decía recién, caminamos por la convicción que tenemos en Cristo Jesús. Por eso estamos aquí, mi hermano. ¿Cuántos están perdidos, sin un rumbo? Están con rumbos inciertos y nosotros estamos seguros cuál es nuestro norte, cuál es nuestra dirección. Porque si hoy estamos aquí, adoramos a Dios y si nos toca cerrar nuestros ojos y nos vamos a la presencia, vamos a estar con Él. ¡Qué preciosa! ¿Por qué? Porque es por su gracia. Gloria sea su nombre. El verso 22 dice que también debemos disponernos a hospedar. Ahí vemos la actitud de servicio, ¿sí? De practicar la hospitalidad. ¿No está también allí su gracia? ¿O resulta que la gracia está para algunas cositas? No, hermano, va todo el paquete completo. Nosotros tenemos la gracia de Dios, tenemos la salvación, tenemos a Cristo, y en medio de eso podemos ver de que Él también lo hizo. Cristo Jesús dice que fue aquí a preparar para nosotros moradas, que nos quedáramos tranquilos, que perseveráramos, que confiáramos, porque Él fue a preparar moradas. Así que allá vamos, ya tenemos un lugar. Qué precioso, ¿no? En el cielo nuevo y la tierra nueva. Debemos perseverar. Por eso te animo a que perseveremos. Y cuando querramos desfallecer, vamos a su palabra, hermano. Ella nos da vida. Ella nos levanta, nos limpia. Porque el mundo está lleno de contaminación. Y nosotros tenemos que caminar en este mundo. Pero vayamos a su palabra porque ella nos limpia. Ella nos hace aceptos, como dije anteriormente, ante Dios por Cristo Jesús. Porque Dios cuando nos mira a nosotros, mira el sacrificio de su Hijo. Cuando posó la paloma sobre él, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora nosotros estamos con Cristo, y no solamente con Cristo, sino en Cristo. Fíjese qué precioso. Es estar en Cristo, es caminar con Él, es andar con Él en todas las situaciones de nuestra vida, sabiendo de que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiar. Ahí está, confiar es cimentate, ponete en oración, ponete en servicio, ponete en sus manos, confiando en Él, que Él ha vencido al mundo. A muchos le traen que venir al Evangelio es un camino de rosas, de color de rosas. No, vení que todos tus problemas van a ser solucionados. Claro, cuando apenas vino veo que no hay ningún problema. No, hermano querido, venir a Cristo es caminar con Él y andar con Él en todas las situaciones de nuestra vida que nos tengan que pasar. Si a Él le pasó, como no nos pasará, ¿estaremos exentos? Si Él padeció, ahora no vamos a padecer como Él. Y si lo tuviéramos que hacer, ¿dónde pondríamos nuestra vida? En Cristo Jesús. ¿Saben por qué, hermano? Porque tenemos que tener claro que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a Cristo. Y tenemos esa esperanza viva de que Él va a venir a buscarnos. Por eso le damos gloria y alabanza. Por eso tengamos esta actitud de servicio. El verso 23 habla del compañerismo. Miren qué precioso, ¿no? Nos enseña a ser compañeros unos con otros. ¿Cuál es nuestra común unión? Cristo Jesús. Por eso somos compañeros unos con otros. ¿En qué somos compañeros? Hay un fin en la obra de Dios, en el ministerio, en el servicio, en la adoración, en lo que hicimos hoy y en lo que hacemos día a día. Usted cuando va a su casa, ¿está orando a Dios por los hermanos? Claro que sí, y por aquellos que están en necesidad también. Pero ora por el que entonces está ahí en compañerismo. Sabiendo y teniendo claro que a Él le seguimos y le servimos. Gloria a Dios, hermano querido. Jesús, Él tuvo compañeros. ¿A quién eligió? A sus discípulos. Y ellos aceptaron estar con Él. Pablo también tenía compañeros y colaboradores.
como vemos en el versículo 24, habla de colaboradores. Jesús escogió a colaboradores, allí a sus discípulos. Esos fueron colaboradores que estuvieron con Él. Les trajo la enseñanza del reino, el mensaje del reino de los cielos. Y para que llevaran, ¿qué? Salvación. Llevaran estas buenas nuevas de salvación para todos aquellos que quieran venir a Cristo. Y esos mismos discípulos después fueron colaboradores, y después los apóstoles, y hoy en la iglesia. Recordemos bien, hermano querido, que Jesús dijo: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Es algo que nos toca a nosotros. Habla de la gracia de Dios en nosotros. Por algo lo dijo, que la mies es mucha y los obreros pocos. Hay mucho trabajo para hacer y pocas personas para realizarlo. Ahora, roguemos al Padre, roguemos a Dios para que envíe obreros, para que el corazón de aquellos que están en Cristo Jesús tengamos esa actitud de colaborar, de servir. Señor, aquí estoy, heme aquí. Aquí estoy, presto, Señor, porque por tu gracia estoy aquí. Entonces caminemos en obediencia, estudiemos su palabra, rindámonos a Él, busquémonos, preparémonos, como los discípulos fueron preparados por Cristo Jesús, y salgamos y sirvamos. Y termina el verso 25 diciendo: por su gracia. Entonces, esta exhortación, que es por su gracia, de todos los puntos que tocamos, nos sentimos ahora, hermano querido, yo te hago esta pregunta: ¿nos sentimos identificados con la gracia y la paz de Dios en nuestras vidas? Como vimos en los primeros versículos, ¿nos sentimos identificados con ello? ¿Esa paz que Cristo nos dejó da fruto en nuestras vidas? Hagamos un análisis para nosotros, porque recuerda que somos la iglesia de Cristo, somos los santos, y Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros día a día vayamos creciendo en esa gracia, creciendo en el conocimiento de la verdad. Llevamos una vida de oración, como la llevaba Pablo, y de agradecimiento a Dios por habernos salvado, por habernos librado de todo mal, y también por habernos rescatado de este mundo, y en oración por nuestros hermanos, por aquellos que necesitan, que no están a tu alcance, están a miles de kilómetros de distancia, pero tu oración es eficaz, porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando dice puede mucho, es mucho. No dice, y bueno, no, hermano querido. ¿Saben cómo acciona la oración? De acuerdo a nuestro corazón, en la intimidad con Dios. Tú puedes decir 2 o 3 palabras, pero eso va cargado de una comunión íntima con Dios, y Dios escucha y acciona. Esa paz que Cristo nos dejó, ¿da frutos en nuestras vidas? Esa paz que tenemos, ¿es para dar frutos? ¿Llevamos una vida de oración y agradecimiento a Dios por habernos salvado? ¿Somos constantes en la oración, orando unos por otros? ¿Tenemos esa constancia de estar orando por aquel, por la necesidad, o por la situación cual fuere? Oremos unos por otros, hermano, porque Dios eso nos demandó, eso nos dejó. Ahora, por tener la gracia de Dios en nuestra vida, mostramos con hechos nuestra fe y amor para con Cristo. Mostramos ese amor, sabiendo que la gracia de Dios está en nosotros. Mostramos ese amor, y el amor lo mostramos en obediencia, y la fe en perseverancia, en caminar en Él. ¿Estamos dispuestos a interceder por nuestros hermanos? ¿A rogar por ellos? ¿Estamos dispuestos a hacerlo como hizo Pablo con Onésimo? Qué hermoso cuando estas palabras nos tocan a nuestra vida y nos edifican. Si nosotros ponemos en acción estos preciosos conceptos y palabras que los llevamos a materializar, vamos a caminar creciendo en nuestra vida espiritual y fortaleciéndonos en Cristo Jesús. Entonces, estamos dispuestos a interceder. Como cristiano, has quitado toda barrera de diferencia
Es diferencia aceptando a tu hermano como igual. ¿Cuántos muchos vienen a Cristo y las barreras siguen mantenidas? Si Cristo dijo que somos iguales en Él, somos iguales. Entonces, por eso podemos estar todos unidos sin ninguna distinción de lo que habíamos mencionado anteriormente. Raza, situación social o económica, o formas, o maneras, o costumbres. Cuando venimos a Cristo, todo eso va puliéndose en nuestra vida y nos vamos pareciendo más a Cristo. Por eso que podemos estar de acuerdo. Por eso que la iglesia de Cristo camina en unidad. Porque nosotros dejamos la vieja manera de vivir y venimos a vivir una nueva manera en Cristo Jesús. ¡Qué precioso! Unos de una forma fueron criados, hermano. Otros de otra. Unos con unas costumbres y otros con otras. Pero cuando venimos a Cristo, somos iguales en Él. Porque todos nos ponemos en el molde de Cristo Jesús, en la medida y la estatura de Él. ¡Qué precioso! ¿Reconocemos que por la gracia de Dios somos uno en el Señor? ¿Tomamos la causa o situación de nuestro hermano como si fuera nuestra? Pucha, el hermano le está sucediendo. ¿Tomamos la causa? Ponlo en mi cuenta. Nos ponemos en lugar de nuestros hermanos para consolar, para animar, para fortalecer. Nos ponemos en su lugar sabiendo que hemos tenido favor de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué favor? Ahí está la gracia de Dios por medio de Cristo. Ese favor, entonces, pongámonos. Ponlo a mi cuenta, dijo Pablo. Si en algo te ha dañado, ponlo a mi cuenta. Cristo Jesús también lo dijo. Y nosotros la iglesia también lo decimos. Mostramos al mundo que somos diferentes. Diferentes por Cristo. Que somos santos por Él. Que caminamos de esta manera. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Obedecemos a Dios? ¿Lo hacemos por amor o por temor? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Tenemos obediencia a Dios por amor? ¿O no? Bueno, yo obedezco porque, ay, no sé, Dios quiera. Hermano, hagámoslo por amor. Porque Cristo Jesús vino por amor para con nosotros. Entonces, que haya una disposición de obedecer de nuestra propia voluntad. ¿Está dispuesto a hospedar? ¿Quiere usted ejercer este servicio? Qué precioso, ¿no? Cristo Jesús, por su sacrificio, nos recibió, o Dios nos recibió a nosotros en realidad, por medio de Cristo. Fíjense, Él nos recibió, fuimos a Él. Entonces, caminemos con esta actitud, con estar dispuestos a hospedar también. ¿Tus compañeros son aquellos que son fieles a Dios y a su palabra? ¿Esos son nuestros compañeros? ¿Decidimos tener esos compañeros? ¿O decidimos tener compañeros que, bueno, este no ama mucho a Dios, pero bueno, es mi compañero? No. Jesús, ¿cómo nos llamó a nosotros? Sus amigos. Dice que no lo llamó llamar siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero nos llamó amigos. Y si somos amigos de Dios es porque tenemos su espíritu. Somos compañeros. Compañeros por Cristo Jesús. ¿Usted hubiera pensado que con algún hermano hubiera sido compañero? No, nunca nos hubiéramos cruzado. O con hermanos que están a muchos kilómetros de distancia. Somos compañeros porque somos hermanos en Cristo. Por la sangre de Cristo Jesús. Esa es la pertenencia en Él. Ahora, ¿estás dispuesto a ser un colaborador para la obra de Dios? ¿A salir de tu comodidad? Cristo Jesús desde el principio, cuando nació, no tenía lugar ¿dónde? En el mesón. No había lugar. No había lugar donde nacer. Fue nacer en un pesebre. La base fundamental es que Cristo vino y nació y vivió y trajo el mensaje de salvación. Salió de la comodidad. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Salió de estar allí donde está ahora, en la gloria con el Padre. Imagínense, hermano Rey. En la gloria, en la presencia preciosa, en la santidad divina de Dios, allí. Pero Él vino acá, salió de la comodidad,
para que nosotros tuviéramos oportunidad de vida eterna. Qué precioso, ¿no? Entonces, recordemos, hermanos, que somos hijos de Dios. Recordemos que todo lo que hacemos y decimos y accionamos es por su gracia y por su amor. Recordemos siempre tengamos presente esto, que todo lo que tenemos es de Él en nosotros. Que todos los logros que hayan son por su causa, por Él, porque no podemos hacer si no fuera por Él. El hombre hace logros, como decíamos, y se lleva el orgullo para Él y la vanagloria, pero nosotros le damos la gloria y la honra a Dios. Ahora, si permanecemos en la gracia de Dios, vamos a poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos enseña, pero debemos permanecer en ella, conforme a los principios establecidos en su palabra, conforme a lo que dice la Escritura. ¿Sí? Pablo esto le enseñaba a Filemón. En esta carta se lo enseñaba y nos transmite ¿a quién? A cada uno de nosotros. Hoy somos no solamente lectores, sino hacedores de su palabra. Somos hijos de Dios. Por cada día tenemos el desafío. En cada día, en cada minuto, en cada momento de nuestra vida, tenemos un desafío y la oportunidad de tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer, querido hermano? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a caminar en la voluntad de Dios? ¿O vamos a hacer como hace el mundo? ¿Vamos a caminar en Cristo Jesús o caminar en el mundo? En los placeres de este mundo, en los deseos de este mundo. Somos sus hijos y debemos caminar como tal, porque la gracia de Dios está en nosotros. ¿Vamos a permanecer en la gracia, al igual que Pablo le dice a Filemón? ¿Vamos a hacer eso? Yo te animo. Yo te animo, hermano querido, encarecidamente, que tomemos su palabra. ¿Y saben qué? Y que digamos a su palabra, como dice al final del versículo 25. Fíjese lo que dice. Amén. Cuando dice amén, dice que así sea. Que esta sea la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios para su iglesia. Por eso decimos amén. Que realmente el Señor nos ha bendecido con estas palabras, esta palabra preciosa que habla en nuestra vida y en nuestro corazón. Y nos ha edificado. Creo, hermano, que hemos tomado todos estos conceptos, todos estos principios de caminar en Cristo Jesús para nosotros poder vivir una vida llena de su amor, llena de su misericordia y para poder llevar frutos a otros. Por eso, hermano querido, que el Señor te siga bendiciendo. Nos ponemos de pie y hemos terminado la carta de Filemón. Gloria a Dios. Estamos contentos y felices porque el Señor nos ama. Y vamos a estar orando. Oremos por esta palabra. Yo le pido a un hermano o dos hermanos que tengamos la oración específica sobre esto que hemos estado hablando. Que sea cortito, hermano, porque es específico. ¿Sí? Puntualmente. Tenga la libertad usted y oremos a Dios por esta su palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, por lo que has hablado en nuestras vidas en este día. Ayúdanos, Señor, a obedecerla. Ayúdanos a ser fiel a ti. Sí, sí. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tu palabra, el mensaje de tu palabra ha sido expuesto, Señor Jesús. Y tú nos hablas a nuestro corazón. Que esa gracia tuya, ese favor tuyo que está en nosotros, Rey del cielo, tomemos nosotros esta actitud de caminar día a día y de permanecer día a día firmes en tu doctrina, en tu mensaje. Pese a la situación que sea, nosotros permanecemos en tu verdad, porque tú, Jesús, eres la verdad. Por eso te damos gracias, por habernos traído tu palabra, por haber traído luz a nuestras vidas, por haber alumbrado nuestro camino. Gracias te damos por haber traído salvación a cada uno de nosotros.
Por eso estamos felices, contentos y con gozo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, nos saludamos en la paz del Señor. A nuestros hermanos que están en las redes, un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ustedes, para su familia. Y nos vemos el domingo que viene, ¿sí? Gloria a Dios. Saluden a los hermanos. Nos saludamos con un ósculo santo, con bendiciones para todos. Que el Señor nos siga bendiciendo.